Y ahora nos metemos en otro, vamos así, de tema en tema, pero lo tenemos guardado siempre para poder distender un poco, para meterle contexto histórico a lo que hacemos, para también para cultivarnos un poco sobre la historia argentina. Estamos por eso en presencia de quien siempre estuvo, pero ahora se pone en el personaje del profe Mogiano. Yo quiero entrar, no lo saludes, y yo quiero entrar en el personaje del profe Mogiano porque iba a traer un saco, una camisa, una corbata. ¿Quién, vos o él? No, Rodri para hacer el personaje. Hoy no, ni camisa trajo. No. ¿Sabés qué? Hoy está más de civil que voy nunca. a aprovechar que estás vos, Fer, porque Dale. ellos quieren. Dale. El profesor de historia, supuestamente que es con corbata, con los pitucones. No, él dice pero los eso pitucones. no existe más. ¿Cómo que no? Fue hace ¿Viste? 20 años que desapareció No. ese profesor. A mí me encanta, dije, yo Felipe Piña nos arruinó, no, Sí, el claro, profesor de historia tiene que Felipe ser. Piña. Yo dije una peluca me Es pongo. como la política sin corbata, ¿no? Que se puso de moda los últimos 15 o 10 años. A vos sos el profe de historia de remera. Sí, ¿no? hoy sin camisa, es verdad. Hoy sin camisa, Pero con sí. mucho apunte, me gustó. No. Veo eso y ya me predispone bien. Digo, Sí, este yo- tipo algo me va a decir que no sé. Che, no, son como. Elías me dice, ¿qué escribís tanto ahí, no? Porque, claro, no, y ahora estoy tranquilo. Mirá, He No, leído sobre como- todo lo que yo pensaba es, ¿qué haces después con todos esos apuntes? ¿Qué ¿Los haces? archivás en una carpeta que no agarrás más o los El tirás? día que vayas a mi casa te cuento. ¿Son reales o porque acá veo que dice 1 kilo de papa, 3 de cebolla? No, nada, son reales. Esperá, pasame eso porque vamos a mostrarlo. Hoy día del periodista, y estuvimos hablándolo recién afuera del aire. El día del periodista es por la publicación, por la primera fecha de lanzada, de salida de la Gaceta de Buenos Aires, que era el diario de Mariano Moreno. Vamos a decir que era un pasquín, porque en realidad, y está bien No decirlo. era un diario, no Claro, salía todos los días. y era partidario. O sea, ahí bajaban las ideas partidarias y se podría decir que Mariano Moreno en ese sentido era un periodista militante, Ujú. porque desde ese órgano de difusión, que era la Gaceta de Buenos Aires, se bajaban las ideas revolucionarias de la primer... que terminó en la primera junta. Pero no vamos a hablar de eso, sino que vamos a aprovechar el día del periodista para elegir a uno de los que más nos gusta. Y que también nos forma, además de todo eso. Y por eso iba a mostrar acá el libro que trajo. ¿Lo trajiste vos, Rodri? ¿no? Sí. Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. Hmm. El cual, además de ser un libro que está buenísimo, es el primer libro de no ficción. Sí, de novela de investigación. Novela ¿no? de investigación, pero de género no ficción. De hecho, hay una disputa Ahí- ahí sobre ahí- si lo hace Truman Capote. o Rodolfo Walsh, quien es el inventor de ese A género. sangre fría de Truman sangre Capote. fría. Pero esa es otra discusión, más allá de eso, pero nos da el pie para meternos un poco en Operación Masacre, que está, surge es una investigación a partir de los fusilamientos del primer levantamiento contra... 9 de junio de 1956. Bueno, te dejo vos, no sé por qué lo estoy contando yo. Te No, dejo no, vos. está bien, José León estaba Suárez, perfecto porque Le aparte... robamos 10 minutos, después se lo damos, ¿no? Sí, claro. No, porque- Complementario. Pero Después son del los 10 complementario minutos le que metemos. yo no tenía que hacer, así que está bien, está muy bien, está muy bien. Ya viste, te lo traduje. Está muy bien. Te lo hice yo me, en la introducción. me llevaste directamente al 56 y está bien. Me tengo que acordar de la respiración. Sí, Haceme acordar escúchame. de la respiración. Esto también está bueno decirlo, porque yo siempre que paso por ahí lo pienso. Ese libro, Sí. o mejor dicho, la investigación, y el libro también lo narra, empieza en un edificio que todavía hoy funciona, 6 y 54. 6 y 54, donde, la escuela de ajedrez y además es Mirá. un barcito donde aún Sí, todavía sí, se sí, juega sí, ajedrez. Sí. Bueno, ahí empezó esa investigación. Él estaba jugando al ajedrez, digamos, Claro. estaba en una partida de ajedrez nocturna, ahí en 6 y 56, que es el Club Español, la Casa Española, el Club Español. Sí, No me acuerdo específica. claramente, no, pero es de los españoles, ¿no? Sí, Ahí En en- Diagonal había una gran pizzería, se comió una gran pizza. hace unos Bueno, años, claro, en la cerró. esquina de Plaza San Martín. Bien, sí, claro, ¿no? Plaza San Ahí, Martín. ahí le dicen a Rodolfo Walsh, hay un fusilado que vive. Hay un fusilado que habla, sí, que vive y que habla, ¿no? Que es Libraga, Juan Carlos Libraga. 1956, 9 de junio, es el levantamiento del general Valle. Pensemos, ¿no? Gobierno de Rojas Aramburu, ¿sí? Está bien, golpe a Perón.
septiembre del 55, Perón se va, en la cañonera se va a Paraguay. ¿Época llamada el empate? No era, o me estoy equivocando. Con respecto a las fuerzas del peronismo contra el antiperonismo, no, o eso es posterior. Quizás después quizás te hice un quilombo ahí. El empate. El empate. Tenía una idea de eso, porque, bueno, no importa. Después desarrollo. Dale. Fue una cuestión de esto, de que entre las fuerzas del peronismo y las fuerzas del antiperonismo, obviamente, sectores de las Fuerzas Armadas estaban empardadas, entonces ninguno se podía sacar ventaja en términos de poder, de fuego y de poder, bueno, político, llamémosle también. Entonces una época, bueno, un poquito que hubo que obviamente hacer un poco de política, llamémosle, porque bueno, obviamente los dos sectores tenían su potencia, digamos. Sí, pero claro, bueno. Que ahí es donde decide Perón retirarse, digamos. ¿Sí? Imaginemos Vamos por el bombardeo no a la plaza, sino a las personas de la Plaza Claro. de Mayo, ¿no? Bombardeo a la Casa de Gobierno, bombardeo a la destilería de Mar del Plata, bombardeo a la destilería de Ensenada. Lo que fue la catástrofe, ¿no? Esa que es único en el mundo, ya lo hemos hablado, ahí avanzamos, Eli, pero es único en el mundo esto de atacar a civiles, militares, fuerzas armadas del mismo país atacando a sus civiles. Es casi, bueno, no sé, Guernica se me ocurre como... Bueno, en Rodolfo Walsh, y también para un poco la semblanza de cómo es Walsh, o más bien del giro, porque festejó el golpe a Él Perón. estuvo a favor, claro. Festejó el golpe a Perón y eso un poco lo hablábamos fuera del aire. Si esta investigación no fue uno de los primeros clics que hace Él Walsh. venía de la Alianza Libertadora Nacionalista, ¿no? También venía de ahí con García Lupo, que después se van a encontrar, vamos a hablar de Prensa Latina, que es el diario que funda, o en realidad el medio que fundan en Cuba, por pedido de Che, en el 59, ¿no? Pero él en el 55 efectivamente festeja la caída de Perón, es parte de ese festejo, por familia y porque venía de otro palo ideológico, ¿no? Y claro, cuando lo sorprende el levantamiento de Valle en junio del 56, ¿no? El levantamiento que sucede en Avellaneda, sucede acá en La Plata, digamos, en distintos lugares donde parte del ejército, acá en La Plata con Cogorno, ¿no? En el Regimiento 7, bueno, nada, lo que estaban armando es nada, un montón, digamos, ¿no? Es justamente, claro, el levantamiento en contra del gobierno de facto, ¿no? Es un levantamiento peronista. Bueno, ese levantamiento es sofocado inmediatamente en un día, en una noche, dura una noche. De hecho, la resistencia que se da en calle 2, ahí en la jefatura de policía, en el ministerio ahí de seguridades, ¿no? En calle 2, entran con tanquetas. Bueno, hay en La Plata hay movimientos tanto en el Regimiento 7. El Regimiento 7 es tomado, ¿no? por fuerzas revolucionarias. Y bueno, Walsh estaba en todo este sistema de levantamiento, estaba jugando al ajedrez, así lo agarran. Por eso también por ahí estamos diciendo esto de que su procedencia no es peronista y de dónde se acerca al peronismo Rodolfo Walsh, ¿no? Y es cuando empieza a investigar el caso de los fusilamientos de los basurales de José León Suárez, ¿no? Que llevan ahí, eran como creo que 14 detenidos, habría que mirar el librito, por ahí nos dice en los personajes, bueno, pero de los cuales pueden leer el libro también, de los cuales algunos los tratan de matar a todos, digamos, y algunos zafan, ¿no? Algunos se hacen los muertos, quedan desmayados, otros salen corriendo, son pocos, pero hay varios. Y cuando Walsh se entera de que le dicen, llegan ahí al lugar del ajedrez, dice, mira, hay un fusilado que habla, un fusilado que vive. Él empieza... Se le traba la cabeza. Se le traba la cabeza y él ahí empieza un acercamiento con el peronismo en función de la investigación y del acercamiento que tiene con familiares y con los mismos testigos de lo que padecieron, ¿no? Bueno, el que tiene posibilidad, si tienen ganas, si hay algún familiar, si ven en alguna biblioteca este libro de Operación Masacre, recontra recomendado. Es una lectura para cualquier edad, en cualquier momento, está recontra buena. La forma de escritura que tiene Walsh es muy llevadera, es un librazo. Bueno, en el 56 empieza con la investigación. Le lleva un tiempo la investigación. Aparte pensemos que estamos en dictadura, digamos, ¿no? Él estaba investigando
en el mismo momento que, es más, ese levantamiento no solamente son los civiles de los basurales de José León Suárez, sino que son más de 20 los fusilamientos que suceden dentro de las unidades militares, en Avellaneda, acá en La Plata, en dependencias de la policía, ¿no? Sumarísimos, por actos sumarísimos, digamos, cuando ya se había dicho de que, bueno, no había condición para ejecutar ni para fusilar. Sale un decreto inmediato y en la noche, esto fue entre la noche del 9 y del 10, que sucede el levantamiento y los basurales. El 10 siguen las ejecuciones y los fusilamientos en Avellaneda, siguen las ejecuciones acá en La Plata con Cogorno, hay un fusilamiento de un civil en los bosques de La Plata, acá en el bosque. De hecho, Valle se entrega para cortar con esa... En Campo de Mayo también hay fusilamientos. Claro. Y Valle se entrega... Claro, pero se entrega en función de que corten, de que se corte el derramamiento de sangre, dice él, ¿no? Cortemos con la venganza de este levantamiento, y se entrega a Valle, ¿no? Valle después fusilado. Hay una carta de Valle que es muy linda para leer y tener en contexto histórico, y qué personaje era, qué persona era Valle también, ¿no? Cuando escribe. En esa carta final que le deja a la hija y a la mujer. Así que esto es el año 56. Él no encontraba dónde... El inicio podemos decir, de la resistencia peronista. Claro. O sea, que se va a extender hasta el regreso de Perón 18 años después. En el 70 y bueno, en la presidencia que él asume en el 73. Y siguiendo en el periplo de Walsh, digo, porque ahí se empieza a vincularse con organizaciones sindicales, con la izquierda latinoamericana. Va primero a Cuba, ¿no? En el 59 lo llama Massetti, también un periodista argentino que estaba en Cuba. Massetti fue a entrevistar al Che y a Fidel a Sierra Maestra. Sí. Es el que tiene la posibilidad de acceder. Perdón, Rodríguez. Perdón que te interrumpa, pero también creo, entendiendo esto que planteas de Rodolfo Walsh, también hay todo un acercamiento de un ala más de izquierda hacia el peronismo, que eran los hijos de... que no, quizás muchos de ellos, los cuales no lo habían vivido a Perón o eran muy, muy jovencitos, que después son finalmente la juventud peronista, que después lo recibe a Perón en el 73, bueno, y que estaba más aliado con Cámpora. Que fue todo creo dentro de un proceso de un sector que se suma al peronismo, que quizás incluso más clases medias, que en la época en que la universidad quizás estaba más enfrentada con el peronismo, bueno, todo este sector había quedado del otro lado. Entonces fue todo un proceso dentro del cual obviamente Rodolfo Walsh también estaba, incluso creo que los hijos, ¿no? De Rodolfo Walsh, la hija Vicky termina en lo que fue la masacre de la calle Corro, en Liniers, que ella termina subiéndose. Hay tanques, es medio parecido a lo que pasó acá en la casa de Mariani. Claro. De 30 tenían casa de los conejos. Claro, ese formato de ir con tanquetas y con bazookas, qué sé yo. Bueno, y ellos termina Vicky y Molina, que eran parte de prensa de Montoneros, terminan subiéndose a la azotea y se disparan. Dicen, no nos matan ustedes, elegimos nosotros morir. Pasaron y se disparan. Eso es en el año 70 eso es en el año 77, ¿no? Sí. Pero quería decir esto, ahí, digamos, ese proceso y el proceso que tiene que ver con la resistencia peronista, que es lo que dice Elías también, ¿no? Esto de que inicia ahí, claro. Pero tanto Massetti como Walsh, García Lupo, toda esta gente que estuvo metida dentro de lo que fue Prensa Latina cuando se van a Cuba, arma Prensa Latina. ¿Por qué Prensa Latina? García Márquez, claro, también. Porque eran, de una generación anterior. Claro. Pensá que Walsh es del 27. Sí. O sea, del 27 al 57 son 30 años. Son tipos ya de 30, ahí en el 50 y pico, ¿no? Son tipos... Bueno, lo llaman para armar, dice, porque los únicos cables que había de información oficial eran de Estados Unidos, los que estaban en Cuba. Cuba recién producida la revolución. El Che dice, bueno, tenemos que armar un órgano que sea de difusión de la revolución, que sea de difusión del pueblo cubano. Entonces con Massetti, que era el que había ido a entrevistar tanto a Fidel como al Che en Sierra Maestra, toma la iniciativa, lo llama a Walsh, se va a Cuba y arman Prensa Latina. Prensa Latina, bueno, ahí tienen un par de años trabajando, pero lo más interesante de Walsh en ese recorrido que le pasa ahí en Prensa Latina, donde está con García Márquez también y García Lupo, que el tipo a Walsh le decían el profesor Neurus, ¿no? Ese era su nombre de guerra, de combate, después cuando ya ingresó en Montoneros en los 70, ¿no? Dicen que el tipo tenía una capacidad en la cuestión de inteligencia, le encantaba descifrar
y analizar mensajes. Le contaba, y él descubre, de alguna manera, lo que fue la invasión a la Bahía de Cochinos, cuando Estados Unidos, en Playa Girón, ¿no? Desencripta un cable que permite anticipar el desembarco en Playa Girón. Porque estaban entrenándose en Guatemala, parte del ejército estaba en Guatemala. Sí. ¿Sí? Y que lo que descifra es eso, justamente, de que iba a estar la invasión, y eso provoca de que los cubanos, digamos, pudieran esperar esa invasión. O sea, hasta ¿no? ahí tenemos los elementos de alguien que es un novelista y escritor fuera de serie, ¿no? Había hecho incluso libros de policiales y demás. Este libro, Operación Masacre, donde empieza a escribir sobre un género que en Argentina no estaba todavía no estaba instalado. Y además le estamos sumando que el loco era como un fuera de serie. Una agencia de inteligencia. Claro, que de hecho termina siendo inteligencia. Ahora vamos a llegar al tema de la inteligencia, pero vamos rápido por ahí. Él se vuelve de Cuba, antes de volverse a Cuba, hace un recorrido que no es directo de Cuba a Argentina, pasa por España y se encuentra con Perón, tiene una entrevista con Perón. Dice que leía que había salido como encantado Walsh del arte de la conversación que tenía Perón. Pero ahí se conoce y se cruza con Óngaro, ¿no? Raimundo Óngaro, el de los gráficos, que Perón le dice, lo conoce a Walsh, le dice Óngaro, lo conoce a Walsh, Óngaro también esperando para entrevistarse con Perón, ¿no? Lo conoce, y que Óngaro le dice, ¿cómo no voy a conocer el que escribió Operación Masacre? Dice este compañero. Entonces también esa identificación a partir de Operación Masacre la tiene él con los sectores peronistas, y los sectores peronistas reconociéndolo como, digamos, autor de este libro. Óngaro y de esta investigación, ¿no? Era secretario general de los gráficos, ¿no? De la CTA, de la CGT de los argentinos, que es la que hablamos la vuelta pasada cuando hablábamos del Cordobazo, claro, que es la división y la decisión entre el bandorismo más conciliador de ese la CGT sindicalismo combativa. Y la combativa. Claro. Que de hecho decíamos, el seminario de difusión de la CGT Argentina lo coordina Walsh, ¿no? Ahí el semanario CGT. se conocen, el semanario, no el seminario, el semanario, bien. Cuando se conocen ahí en Puerta de Hierro, lo invita a participar, y que Walsh entendía de que justamente si había algo revolucionario que podía ser capaz el peronismo era por su sustento de base de la clase obrera, del movimiento obrero que tenía, ¿no? Entonces ahí encuentra en el movimiento obrero las posibilidades de la revolución que él pensaba que se podía dar, ¿no? Así que también es un acercamiento a partir de su vinculación con la CGT de los argentinos para ingresar al peronismo. Él ingresa al peronismo de base, ¿no? Él se mete en el peronismo de base, que el brazo armado era la FAP, ¿no? Las Fuerzas Armadas Peronistas, que después termina en la fusión con Montoneros en el 73. Todos terminan en Montoneros en el 73. En la tarde del 1 de mayo, junio, la de Perón echando a los montoneros de la Plaza de Mayo. ¿Sí? ¿Estoy diciendo bien? Fue el Día del Trabajador. El Día del Trabajador, 1 de mayo del 74. 1 de mayo del 74, exactamente. Bueno, en esa movilización masiva de los sectores juveniles, de montoneros, de la JP, Walsh está un día anterior trabajando sobre la inteligencia con un aparato propio, interceptando todas las ondas de la Policía Federal que tenían. Bueno, ahí descubre dos cosas. Una era que estaban tratando de parar a todos los micros que venían del interior para que no llegaran a la plaza. Claro. Entonces de poner retenes, y dicen que iba descubriendo esa logística, claro, de la Policía Federal, iban desviando los micros y iban entrando. Y dicen que era muy gracioso escuchar al jefe de la policía putear, diciendo, no puede ser que no podamos detener. Le estaba haciendo la inteligencia. Muy, claro, el loco debería tener un toque. Y la otra, sí. Y la otra que descubre es que estaba preparado una masacre, digamos. Sí. Los iban a esperar a la salida del acto de Plaza de Mayo, los iban a esperar en la Facultad de Derecho, donde estaban todos los micros supuestamente de la juventud. Estaban todos esperándolo, con francotiradores y demás. Iba a ser un momento, bueno, descubre esa información y logran desviar los micros, y la desconcentración de esa movilización fue para otro lado. Si uno escucha el discurso de Perón, porque uno después puede empezar a atar y decir, si esto estaba armado desde la Policía Federal, desde los grupos más reaccionarios, digamos, que estaban en tensión con la juventud, que era la parte sindical más ortodoxa, ¿no? Y un Perón
teniendo el tipo de discurso que tiene ese 1 de mayo hacia esa juventud, es como que había un clima donde todo cerraba, ¿no? Esa juventud, y de hecho esa juventud se termina yendo a mitad del acto, ¿no? Sí, claro, veníamos de mucha asesinar atención a Rucci, claro. Se sabía que iba a haber un discurso seguramente duro del general para con la juventud, y la juventud además que tenía preparado los cánticos y el despliegue de banderas contra el gobierno. ¿Qué pasa general? Que está lleno de gorilas. Bueno, eso obviamente es de los dorados, ya se sabía que se iba a pudrir. No, y además lo de Rucci, que fue por lo menos contado por algunos compañeros ex montoneros, mientras se negociaba con Perón el reparto de algunos cargos, por otro lado, al mismo tiempo se estaba preparando todo, ¿no? El operativo contra Rucci, ¿no? Entonces yo creo que eso ahí, ya desde ese punto de inflexión, pasó lo que ya después todos conocemos, ¿no? Después las nos disidencias... quedan 3 minutos, así que lo importante que nos quede... Sí. Disidencias de Walsh con la conducción de Montoneros es cuando en el 74, después de la muerte del general, deciden pasar a la clandestinidad. Él dice que es un error pasar a la clandestinidad. Él dice que es un error la militarización de la organización, digamos, los niveles que lo estaban llevando. Porque los alejaban de la realidad de las masas, claro. ¿no? Y eso por ahí también, nosotros hemos tenido la posibilidad por ahí de hablar con algún compañero de la época, y esa era una discusión que estaba muy, muy presente, ¿no? En esto de, pues decía, está bien, no estamos con Perón, ahora tampoco estamos con el pueblo. ¿Con quién estamos? Decía, ¿no? Una vanguardia, ¿desde qué lugar? Eran discusiones internas, de hecho hay mucho papel escrito de él en ese sentido, de las disidencias con la conducción de Montoneros, ¿no? Te sumo, ya en dictadura, el Walsh, y esto también es como lo pinta un poco de su inquietud por el periodismo, arma la agencia de noticias clandestina, Ancla, y también cadena informativa, si no recuerdo mal, que es básicamente mantener a noticiar a las redacciones de los medios de comunicación de eso que justamente los medios o no se enteraban porque no circulaba la información, o no querían contar tampoco por el miedo de la dictadura, ¿no? De la censura de la dictadura. Pensemos en ese momento, en plena dictadura, comunicando aquello que los medios no podían comunicar o no querían comunicar, y lo que la represión no te dejaba. Ancla, en esto de lo que fue la cadena informativa, llegó a tirar más de 200 cables informativos. Invitaba a todos los ciudadanos a que participaran hasta de una cuestión solidaria, digamos, del tema de la comunicación, que estaba vedada, que estaba prohibida, censurada, clausurada. Así que en ese sentido, digamos, Walsh, termina después en San Juan y Entre Ríos, en una emboscada en el 77, al año de cumplirse, 25 de marzo del 77, al año de cumplirse año y un día. El primer año de la dictadura. Él escribe la carta abierta a la Junta Militar, que es otro texto que parece que lo escribió 10 años después de haber pasado la dictadura, porque tiene esa capacidad, lo lees y explica absolutamente todo lo que pasó, lo que fue pasando después de lo que él, y lo que pasó después. Una claridad conceptual y de ver lo que estaba pasando, ¿no? Y el compromiso, que es lo que él dice al final, ¿no? Dice, fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonios difíciles, ¿no? Dice, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido. Sí. ¿No? Un poco por ahí, para poder festejar, si se quiere, el día del periodista, el día de la información. ¿De dónde nos agarramos los ciudadanos si no es para construir nuestra realidad y el sentido que le damos a nuestras vidas, si no es a partir de la información que tenemos, ¿no? ¿Y qué clase de información damos? Bueno, se lo debemos a los periodistas. Así que yo creo que la imagen y en la trayectoria y en la historia del compañero Walsh es un buen homenaje al oficio de los compañeros periodistas, y para una comunicación objetiva, pero no imparcial, ¿no? Como dice alguna radio, que se lo roban acá los compañeros, ¿no? No es creada por esa radio de la M que dice de cortina objetivos pero no imparciales, eso ya lo habían dicho, así que no se lo estamos robando nada más que a los compañeros como Walsh. Así que, compañeros, esto hasta acá, y feliz día a todos los compañeros periodistas. Muchas gracias, Rodri. Igualmente. Un gran cierre.
Bueno, la verdad que hay un montón, sí. Hay un montón de Walsh que a quien levantamos. Y me parece, lo último que dijiste, Rodri, un poco la síntesis de todo eso.